Bienvenidos sean, una vez más, a este su espacio. ¿Cómo los trata la vida? ¿Todo bien por ahí? Yo espero que sí, que estén teniendo un día, una tarde, una noche, lo que sea, fenomenal, y que se hayan dado un momentito para desconectar y reflexionar conmigo. Ya saben que para mí es un verdadero placer tenerlos aquí, compartir mis ideas y experiencias con ustedes, y sobre todo, saber que este canal se ha convertido en una comunidad donde podemos hablar abiertamente de temas que nos importan, nos preocupan y nos conectan. Hoy, como les anticipaba, vamos a sumergirnos aún más en un tema que, aunque a veces se evita o se minimiza, esconde una verdad profunda y dolorosa. Vamos a desentrañar las capas de esa frase que resuena con fuerza en muchas mujeres: me atacan por mi belleza. Recuerdo la primera vez que escuché esta frase. Fue en una entrevista a una actriz, y al principio confieso que me chocó un poco. Pensé, ¿en serio? ¿De verdad crees que te atacan asterisco por asterisco tu belleza? Me sonó un poco pretencioso, un poco victimista incluso. Pero luego, mientras seguía escuchando y reflexionando sobre el tema, empecé a entender la complejidad que se escondía detrás de esas palabras. No se trata de una simple queja de alguien que se cree superior. Se trata de la denuncia de una forma de acoso sutil, pero constante y destructiva. Se trata de la frustración de ser reducida a un objeto, de ser juzgada y demeritada por algo que, en teoría, debería ser motivo de admiración. Para entender mejor este fenómeno, es fundamental analizar cómo se construye la percepción de la belleza en nuestra sociedad. Desde que somos pequeñas nos inundan con mensajes que nos dicen que la belleza es lo más importante, que es la clave del éxito y la felicidad. Revistas, películas, anuncios publicitarios, redes sociales, todos nos muestran imágenes de mujeres perfectas, con cuerpos esculturales, rostros impecables y vidas aparentemente idílicas. Estos estándares de belleza, además de ser inalcanzables para la mayoría de las mujeres, son profundamente restrictivos y excluyentes. Definen la belleza como algo blanco, delgado, joven y heterosexual. Cualquier cosa que se salga de esta norma se considera menos bello o incluso feo. Y lo peor de todo es que se nos enseña a compararnos constantemente con estas imágenes idealizadas. Se nos insta a analizar cada detalle de nuestro cuerpo, a buscar defectos y a obsesionarnos con corregirlos. Se nos vende la idea de que solo seremos felices si cumplimos con estos estándares de belleza. Pero ¿qué pasa cuando una mujer, ya sea por genética, por esfuerzo personal o simplemente por suerte, se acerca a estos estándares de belleza? ¿La celebramos y la felicitamos? La respuesta, lamentablemente, es que no. En lugar de celebrarla, a menudo la castigamos. La acusamos de ser superficial, de ser vanidosa, de aprovecharse de su belleza para conseguir lo que quiere. Le negamos la posibilidad de ser algo más que una cara bonita. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sentimos la necesidad de demeritar a las mujeres atractivas? Creo que la respuesta es multifactorial y está profundamente arraigada en nuestra cultura. En primer lugar, la misoginia juega un papel fundamental. Vivimos en una sociedad patriarcal que ha relegado históricamente a las mujeres a un segundo plano. Se nos ha enseñado que nuestro valor reside principalmente en nuestra capacidad para complacer a los hombres y para reproducirnos. La belleza femenina, en este contexto, se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, se nos exige ser bellas para ser valiosas. Por otro lado, se nos castiga por ser bellas, porque se considera que la belleza nos otorga poder y nos hace peligrosas. Además de la misoginia, los celos y la inseguridad también juegan un papel importante. Ver a una mujer que se ajusta a los estándares de belleza puede generar envidia y hacer que nos sintamos inseguras con respecto a nuestra propia apariencia. Y en lugar de reflexionar sobre por qué nos sentimos así y de trabajar en nuestra propia autoestima, muchas veces optamos por atacar a la persona que nos genera esa inseguridad. La criticamos, la juzgamos, la minimizamos. Intentamos encontrarle defectos para sentirnos mejor con nosotras mismas. Otro factor que contribuye a esta problemática es la idea de que las mujeres compiten entre sí. Desde pequeñas, se nos enseña a vernos como rivales. Se nos compara constantemente con otras mujeres, se nos juzga por nuestro aspecto físico y se nos enfrenta en concursos de belleza. Esto genera una cultura de envidia y rivalidad que es muy dañina. En lugar de apoyarnos y celebrar los logros de nuestras compañeras, muchas veces nos dedicamos a criticarlas y a envidiarlas. Y esta competencia no solo se da en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional.
A menudo las mujeres atractivas tienen que luchar el doble para ser tomadas en serio en el trabajo. Se asume que su éxito es producto de su belleza y no de su esfuerzo, su dedicación o su talento. He escuchado historias de mujeres que han sido acosadas sexualmente en el trabajo, que han sido ignoradas en las reuniones, que han sido relegadas a puestos de menor responsabilidad, simplemente porque son atractivas. Es como si al ser consideradas atractivas, automáticamente se les negara el derecho a ser competentes y exitosas. Se les exige demostrar constantemente que son más que una cara bonita, como si ese fuera un pecado imperdonable. Pero ¿por qué tenemos esta necesidad de encasillar a las mujeres? ¿Por qué no podemos aceptar que una mujer puede ser atractiva e inteligente, talentosa y exitosa, seria y divertida? Creo que la respuesta es que todavía no hemos superado la idea de que las mujeres deben cumplir con un determinado rol en la sociedad. Se nos exige ser sumisas, complacientes y discretas. Y cualquier mujer que se salga de este molde se considera una amenaza. Y esta amenaza no solo se manifiesta en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. A menudo las mujeres atractivas son vistas como una amenaza para las relaciones de otras mujeres. Se asume que son robamaridos o que están constantemente intentando seducir a los hombres. He visto a muchas mujeres ser excluidas de grupos de amigas, ser criticadas por sus parejas y ser objeto de rumores y chismes, simplemente porque son atractivas. Es como si al ser consideradas atractivas, automáticamente se les negara el derecho a tener amigas y a construir relaciones sanas y significativas. Se les castiga por algo que no pueden controlar y se les hace sentir culpables por ser quienes son. Pero la realidad es que la belleza no es una elección. No podemos elegir cómo nacemos ni cómo nos vemos. Y no deberíamos ser juzgadas ni castigadas por algo que no podemos controlar. La belleza en realidad es algo subjetivo. Lo que una persona considera atractivo, otra puede considerarlo común y corriente. Y eso está bien. Lo importante es sentirnos cómodas y seguras con nosotras mismas. No permitamos que los estándares de belleza impuestos por la sociedad definan nuestro valor. Somos valiosas por lo que somos, no por cómo nos vemos. Y no permitamos que los ataques de los demás nos derrumben. Utilicemos esos ataques como combustible para seguir adelante, para demostrarles a todos lo que somos capaces de lograr. Demostremos que la belleza no es sinónimo de superficialidad. Demostremos que podemos ser hermosas por dentro y por fuera. Demostremos que somos mucho más que una cara bonita. Y sobre todo, recordemos que no tenemos que complacer a nadie. Vivamos nuestra vida como queramos vivirla, sin importar lo que piensen los demás. Porque al final, lo único que importa es ser feliz. Y la felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino de la aceptación de uno mismo. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que es difícil ignorar los comentarios negativos y mantener la cabeza alta. Pero créanme, es posible. Rodeémonos de personas que nos amen y nos apoyen. Evitemos a las personas tóxicas que solo quieren hacernos sentir mal. Y concentrémonos en nuestras fortalezas y en nuestros logros. Recordemos que somos únicas e irrepetibles. Que no hay nadie en el mundo como nosotras. Y que tenemos mucho que ofrecer. Así que no nos rindamos. Sigamos luchando por nuestros sueños. Sigamos demostrando al mundo lo que somos capaces de lograr. Y no permitamos que nadie nos defina por nuestra apariencia. Porque al final, la verdadera belleza está en el interior. Y esa es la belleza que perdura. Esa es la belleza que importa. Y para las mujeres que han sido atacadas por su belleza, quiero decirles que no están solas. No permitan que nadie les haga sentir menos de lo que son. No dejen que nadie las defina por su apariencia. Ustedes son mucho más que eso. Son inteligentes, son talentosas, son fuertes, son valiosas. Y tienen derecho a ocupar el lugar que se merecen en el mundo, sin tener que pedir disculpas por su belleza. No permitan que los comentarios negativos las hagan dudar de su valía. No permitan que la envidia de los demás las haga sentir culpables por ser quienes son. Ustedes son perfectas tal y como son. Y recuerden que tienen el poder de cambiar esta situación. Tienen el poder de desafiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Tienen el poder de inspirar a otras mujeres a amarse y a aceptarse a sí mismas. Así que levanten la voz. Denuncien los ataques.
Compartan sus historias. Y juntas podemos crear un mundo donde la belleza sea celebrada en todas sus formas y donde ninguna mujer sea juzgada ni castigada por su apariencia. Porque la belleza no es una maldición. La belleza es un regalo. Y es un regalo que todas las mujeres merecen disfrutar. Y para concluir, quiero recordarles que la belleza no lo es todo. La belleza es solo una parte de lo que somos. Somos mucho más que nuestra apariencia física. Somos inteligentes, somos talentosas, somos fuertes, somos valiosas. Y tenemos mucho que ofrecer. Es real mundo. Así que no nos dejemos definir por nuestra belleza. No nos dejemos limitar por los estándares impuestos por la sociedad. No nos dejemos derrumbar por los ataques de los demás. Seamos quienes queremos ser. Vivamos la vida que queremos vivir. Y amémonos tal y como somos. Porque al final, lo único que importa es ser felices. Y la felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino de la aceptación de uno mismo. Y bueno, con esto cerramos este tema. Espero de todo corazón que haya resonado con ustedes, que les haya hecho pensar y que les haya dado un poco de fuerza para enfrentar esas situaciones difíciles. Antes de despedirme, quiero reiterarles mi agradecimiento por estar aquí, por compartir sus ideas y por formar parte de esta comunidad. Recuerden que este canal es un espacio seguro donde pueden expresar sus opiniones sin temor a ser juzgadas. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Han vivido experiencias similares? ¿Cómo las han superado? ¿Qué consejos le darían a otras mujeres que están pasando por lo mismo? Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste e interese. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena energía. Recuerden que son valiosas, hermosas e increíbles tal y como son. Hasta la próxima. Adiós.